Hola, soy Anfitrión 1. Bienvenidos a OTO-TOTV, la investigación fuera de la oficina del pasado hacia el futuro de la salud. En este análisis nos vamos a meter de lleno en un tema que de verdad es fascinante: cómo hacer un cambio, reescribir la historia de tu vida. Vamos a explorar esta idea de que las historias que nos contamos, esas voces internas, no son solo pensamientos que pasan de largo, no, para nada, son de hecho las arquitectas de nuestra realidad. Y lo más increíble es que vamos a descubrir juntos que tenemos el poder de tomar la pluma y, sí, reescribir nuestro propio destino. Y yo soy Anfitrión 2. Qué gusto unirme a esta conversación, Anfitrión 1. Y es que esa pregunta de Tony Robbins es sin duda el punto de partida perfecto. Dice, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente dirige tus decisiones y da forma a tu vida? Es una de esas preguntas que te obliga a mirar mucho más allá de lo evidente, ¿no crees? Nos invita a pensar en esa fuerza invisible, esa corriente subterránea de creencias y narrativas que, muchas veces, sin que nos demos cuenta, está al mando de casi todo lo que hacemos. Justo a eso iba, Anfitrión 2. La respuesta a esa pregunta tan profunda es, aunque suene simple, la propia historia. Y esto nos lleva directamente a la idea central de todo nuestro análisis de hoy: el acto de cómo hacer un cambio reescribiendo la historia de tu vida puede impactar significativamente tu salud. Y ojo, no hablamos de un simple truco de pensamiento positivo, para nada. Estamos hablando de un pilar fundamental para el bienestar con efectos reales, tangibles, tanto en nuestra mente como, y esto es clave, en nuestro cuerpo. Absolutamente. Y para que nadie se nos pierda en este camino, hemos diseñado una especie de mapa, un itinerario que llamamos el viaje del arquitecto. Primero, vamos a desenterrar esos guiones invisibles que dirigen nuestra vida sin que lo sepamos. Luego, vamos a investigar cómo es que estas historias se solidifican, cómo se arraigan tan fuerte en nuestra mente. Después, viene el momento decisivo, la elección de ser el autor. De ahí pasaremos a lo práctico. Les daremos un conjunto de herramientas para empezar a reescribir. Y finalmente, exploraremos lo más importante de todo: cómo vivir esa nueva y poderosa historia. Muy bien, pues arranquemos. Nuestra primera parada: los guiones invisibles con los que vivimos. Hay que pensar en esto como si fuéramos detectives de nuestra propia mente. Vamos a prender la luz en esa habitación oscura para por fin identificar esas narrativas que, a menudo de forma completamente inconsciente, han estado dirigiendo el espectáculo de nuestra vida hasta el día de hoy. Soy Anfitrión 2. Y para entender bien esto necesitamos un concepto clave que viene de la psicología: la identidad narrativa. Se define como la historia que hemos internalizado y que además está en constante evolución, la que construimos sobre quiénes somos. Es, digamos, el hilo conductor que usamos para que todo tenga sentido. Por ejemplo, si la historia de alguien es «soy una persona que siempre supera la adversidad», va a interpretar los desafíos de una forma muy diferente a si su historia es «a mí nunca me sale nada bien». Esta narrativa no solo une el pasado, sino que le da contexto al presente e imagina el futuro. No es solo un cuento, es el pegamento que mantiene unida la percepción de la propia identidad. Y lo que es realmente fascinante de esto, Anfitrión 2, es que no escribimos esta historia en solitario. Como bien señala el filósofo Alan Watts, a menudo heredamos narrativas familiares casi como si fueran reliquias de otra época. A ver, piénsenlo un momento. Esos patrones de comportamiento, esas creencias sobre el dinero o las relaciones que se pasan de generación en generación y que uno adopta sin siquiera cuestionarlas. Y a eso, como explica Tony Robbins, hay que sumarle las creencias que nos escriben los amigos, la sociedad, el entorno. Es una especie de construcción colectiva que con el tiempo empezamos a contarnos a nosotros mismos como si fuera una verdad absoluta, inmutable. Y esa es la pregunta del millón, Anfitrión 1. Lo que nos lleva de la mano a nuestra segunda sección: ¿cómo se solidifican nuestras historias? Ok, ya sabemos más o menos de dónde vienen, pero ¿cómo es que se vuelven tan pegajosas? ¿Cuál es la mecánica, tanto psicológica como neurológica, que hace que estas narrativas y los hábitos que las acompañan se sientan tan permanentes, tan imposibles de cambiar? Bueno, pues vamos a mirar bajo el capó para entenderlo. Soy Anfitrión 1. Aquí, la ciencia del comportamiento nos da una pista clave. Al principio, nuestras acciones son dirigidas por objetivos. Piensa, por ejemplo, en la primera vez que uno aprende a manejar. Cada movimiento es consciente, deliberado, requiere un montón de esfuerzo mental. Pero, como explica la investigación de la USC Dorset, cuando repetimos un comportamiento en un contexto estable, como manejar al trabajo por la misma ruta todos los días, ocurre una especie de magia. La acción se vuelve habitual. Ya no se piensa en ella, simplemente se hace, de forma automática, por las señales del entorno. Pasa de ser una elección consciente a un reflejo casi inconsciente. Y a veces, esta solidificación toma un giro bastante más oscuro, que se resume en el concepto de indefensión aprendida.
Tony Robbins a menudo habla de los famosos y un tanto inquietantes experimentos de Martin Seligman. En ellos, los sujetos que eran expuestos a un estímulo negativo del que no podían escapar, como un ruido fuerte, al final se rendían, dejaban de intentarlo. Pero aquí viene lo más revelador. Incluso cuando después se les daba una salida fácil para evitar el ruido, no la tomaban. Ya habían internalizado la historia de que eran impotentes, y esa historia se había vuelto tan real para ellos que los cegaba a la nueva posibilidad de cambio, aunque estuviera justo enfrente. Exacto. Y Seligman identificó 3 patrones de pensamiento, 3 ladrillos que construyen los muros de esta prisión mental. Las llamó las 3P. Primero, penetrante. Es cuando se cree que un fracaso en el trabajo significa que se es un fracaso en todas las áreas de la vida. Segundo, permanente. Es pensar, nunca voy a encontrar pareja después de una ruptura, viendo la situación como si estuviera grabada en piedra para siempre. Y tercero, personal. Es culparse a uno mismo por todo. Creer, el problema soy yo, cada vez que algo sale mal. Juntos, estos 3 pilares construyen una fortaleza narrativa de la que parece imposible escapar. Hay una metáfora increíble de un colaborador en Reddit que lo explica perfecto. Imaginen que el cerebro es un campo de tierra fresca. Si se camina por él una vez, apenas se deja rastro. Pero si se camina por la misma ruta todos los días, una y otra vez, se forma un sendero. Con el tiempo, ese sendero se convierte en un surco profundo y bien definido. Bueno, pues nuestros pensamientos y hábitos repetidos hacen exactamente lo mismo en el cerebro, crean vías neuronales profundas. Y nuestro cerebro, que es súper eficiente, siempre va a elegir el camino más fácil, el más transitado. Por eso, las viejas historias y los viejos hábitos se convierten en la respuesta predeterminada. Son literalmente la raíz de nuestra estructura mental. Están escuchando OOTO.tv con investigación del autor Paul Bureau. Y eso, Anfitrión 2, nos lleva al verdadero punto de inflexión de nuestro análisis. Ya hicimos el trabajo de arqueólogos, desenterrando las raíces de nuestras historias. Ahora es el momento de convertirnos en arquitectos de nuestro futuro. Esta sección, la elección de ser el autor, se trata de esa idea que es a la vez simple y revolucionaria, de que podemos, de forma consciente y deliberada, tomar la pluma y convertirnos en los autores de nuestra propia vida. Soy Anfitrión 2, y para empezar este proceso, Tony Robbins nos lanza una pregunta directa, casi una confrontación. ¿Qué papel se juega en la propia historia? ¿El de la víctima o el del vencedor? Piénsenlo, 2 personas pueden perder su trabajo. La víctima dice, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? El vencedor dice, esta es una oportunidad para encontrar algo mejor. Es una elección fundamental sobre cómo interpretamos los eventos. ¿La vida le sucede a uno o sucede para uno? La respuesta a esa pregunta define el género completo de toda la narrativa personal. Exactamente. Y aquí está el mensaje más poderoso de todos. La elección es nuestra. Por eso hacemos tanto énfasis en que tú eliges. El acto de cómo hacer un cambio, reescribiendo la historia de tu vida, es crítico. No es una opción de autoayuda superficial, no es algo bonito para hacer si hay tiempo libre, no, es un acto fundamental de autodeterminación. Es la diferencia entre ser un personaje secundario que solo reacciona a la trama y ser el protagonista que la impulsa hacia adelante. Esta cita de Alan Watts lo resume de una manera brillante. El futuro no está escrito en piedra, lo moldeamos con las decisiones que tomamos hoy. Y esa es la clave, decisiones. Pero no se pueden tomar nuevas decisiones si no se es consciente de las viejas. El primer paso, la base de todo, es la autoconciencia. No se puede reescribir una historia que ni siquiera se sabe que se está contando. Primero hay que leer el propio guión. Esa conciencia combinada con la responsabilidad personal es la llave maestra que abre la puerta al cambio. Ahora bien, es crucial meter aquí una perspectiva contraria, un punto de realismo. No podemos pretender que esto es fácil. De hecho, puede ser increíblemente difícil. Como señala la investigación de Psychology Fanatic, a veces uno se aferra con uñas y dientes a una historia limitante porque en algún nivel nos sirve. Una narrativa de un mundo oscuro y peligroso, por ejemplo, pudo haber nacido como un mecanismo de supervivencia después de un trauma. Esa historia, aunque nos limite, se siente protectora, familiar. Abandonarla puede sentirse como salir a la intemperie sin abrigo, como bajar la guardia. Por eso el cambio es un desafío monumental. No se está cambiando simplemente un mal hábito, se está desmantelando un sistema de defensa que, en algún momento, pudo habernos salvado la vida. Soy Anfitrión 2, esa es una aclaración fundamental, Anfitrión 1, y reconociendo esa dificultad es el momento perfecto para pasar a la sección que seguro muchos esperan, la más práctica de nuestro análisis, un conjunto de herramientas para reescribir. Porque si vamos a asumir el papel de autor, necesitamos las herramientas del oficio, la pluma, el papel, la tinta. Aquí es donde el cómo se vuelve real, pasamos de la teoría a la acción. Y la primera y más importante herramienta es la intención estructurada.
Esto no es pensamiento mágico. Apuntar a cómo hacer un cambio reescribiendo la historia de tu vida requiere tener un plan. Se necesita una rutina y un proceso para lograr el éxito deseado. No es suficiente con desear tener una nueva historia. Hay que ser el arquitecto y construirla, ladrillo a ladrillo, con un enfoque deliberado y consciente. Exacto. Y para hacerlo más concreto, hemos sintetizado un proceso de 4 pasos. Paso 1, de Tony Robbins, obtener claridad. Esto significa evaluar con total honestidad la historia actual. ¿Cuál es la trama que se repite una y otra vez? ¿Se juega el papel de héroe o de víctima? Paso 2, también de Robbins, encontrar el regalo. Se trata de buscar el significado que empodera, incluso en las experiencias más dolorosas. ¿Qué lección enseñó esa dificultad? Paso 3, de Psychology Fanatic, renarrar los temas. Aquí es donde se adoptan conscientemente nuevos marcos, como pasar de una historia de pérdida a una de resiliencia. Y paso 4, que es crucial desde la ciencia del comportamiento, diseñar tu entorno. Si se quiere una historia de salud, no se puede tener comida chatarra a la vista. Hay que cambiar las señales del entorno para que apoyen los nuevos hábitos. Soy Anfitrión 1. Para ilustrar ese segundo paso, encontrar el regalo, la historia de Ciri Lindley es, simplemente asombrosa. Imaginen esto, enfrentó un rechazo devastador por parte de su propio padre cuando le reveló su sexualidad. Esa experiencia podría haberla hundido. Podría haber escrito una historia de por vida de dolor y autodesprecio. Pero en cambio, ella hizo algo extraordinario. Encontró un propósito en ese dolor. Canalizó toda esa energía en una determinación feroz, imparable, convirtiéndose en campeona mundial de triatlón y en una de las mejores coaches de vida. Transformó una narrativa de rechazo en una de victoria rotunda. Su vida es la prueba viviente de que la vida siempre sucede para nosotros, no a nosotros. Y eso nos lleva derechito al paso 3, renarrar los temas. Psychology Fanatic destaca varios temas narrativos saludables que podemos adoptar conscientemente. Por ejemplo, el tema de la agencia, que es sobre el autoempoderamiento. En lugar de decir, no puedo hacer nada, la historia se convierte en, cuando la vida se pone difícil, encuentro la mejor solución. Otro es la comunión, que se enfoca en identificar relaciones de apoyo. Y, por supuesto, la redención, que es el tema de Ciri Lindley, encontrar resultados positivos en eventos negativos, como decir, esa tragedia me empujó al límite, pero gracias a ella descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Elegir activamente estos temas cambia radicalmente la forma en que procesamos la experiencia. Están escuchando OOTOTV con investigación del autor Paul Bulow. Y al combinar todos estos pasos, el resultado es increíblemente práctico y tangible. Apuntar a cómo hacer un cambio, reescribiendo la historia de tu vida específicamente para tus necesidades, puede construir rutinas y hábitos saludables. La nueva historia no es solo un pensamiento bonito que flota en el aire, se manifiesta en nuevas acciones, en nuevos comportamientos automáticos que nos acercan a la vida que realmente deseamos. La narrativa y el hábito se convierten en un círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo. Soy Anfitrión 1. Y esto nos lleva a nuestra sección final y quizás la más importante de todas: vivir la nueva historia. Porque una vez que se ha hecho el arduo trabajo de reescribir, el verdadero desafío comienza. Integrar ese nuevo guión en el tejido de nuestra vida diaria. ¿Cómo nos aseguramos de que no se quede en un simple borrador, sino que se convierta en la versión publicada y vivida de quienes somos? No hay una frase que lo resuma con más fuerza que esta de Tony Robbins: cambia tu historia, cambia tu vida. Es así de simple y a la vez así de profundo. La historia que nos contamos no es un mero reflejo de nuestra vida, es el motor que la impulsa, es la causa fundamental. Y cuando se cambia la causa, el efecto, que es la vida misma, inevitablemente, y a veces de forma dramática, cambia también. Y con esto volvemos a nuestro punto central, al corazón del asunto. Apuntar a cómo hacer un cambio, reescribiendo la historia de tu vida, resulta en un impacto significativo en la salud mental y física. A ver, piénsenlo. Cuando se pasa de una historia de indefensión a una de agencia, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen. Cuando se cambia una narrativa de aislamiento por una de comunión, se fortalecen las conexiones sociales, lo que se ha demostrado que mejora la longevidad. Este trabajo, que parece tan abstracto, el de reescribir historias, tiene consecuencias muy concretas y medibles en nuestro bienestar. Soy Anfitrión 2, y para concluir quiero recalcar que el impacto no es lineal, es exponencial. Apuntar a cómo hacer un cambio reescribiendo la historia de tu vida aprovecha exponencialmente la salud mental y física. Es una de esas raras actividades de alto apalancamiento. Pensemos en una palanca. Un pequeño esfuerzo, en el lugar correcto, puede mover un objeto enorme. Cambiar la narrativa central es esa palanca. Crea ondas de cambio positivo que se extienden a todas las demás áreas de la vida.
la salud, las relaciones, la carrera, la felicidad. Es el efecto dominó definitivo para la transformación personal. Así que cerramos con esta pregunta, que en realidad no es una pregunta, sino una invitación y una declaración de poder. La pluma está en la mano, la página está en blanco. Cada uno de nosotros es el autor. La única pregunta que queda es, ¿cuál será el próximo capítulo? Gracias por acompañarnos en este análisis.